Ahí puse a grabar, lo demás está grabado, no te das problema. Estamos revisando ese material que mandé, que es un recorrido por las diferentes fases en la historia de la lingüística. Fase 1, la gramática, fase 2, filología, fase 3, gramática comparada, y ahora vamos pasando por las críticas que se le hace a la gramática comparada en cuanto a la definición del objeto, de la naturaleza del objeto de estudio. No te asustes, que lo vas a leer y te vas a dar cuenta. Y ahora vamos a este párrafo final para poder hacer esta actividad. Esperamos un ratito. Bueno. A ver si me falta esquiarme y arrancamos. Bueno, ahora sí. Hola, profe. Hola. Estoy juntando la ropa. Sí, Estoy juntando la ropa, me puse el celu. Por eso no me unía. Bien, seguimos entonces. Poco después se formó una escuela nueva, los neogramáticos. Acá estamos en la fase siguiente, cuyos jefes eran todos alemanes. Y acá están todas las pronunciaciones y de todos los nombres. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y en encadenar así los hechos en su orden natural. Fueron un paso más allá que la gramática comparada al poner históricamente esos datos y hacer un análisis desde el punto de vista desde esa perspectiva histórica. Gracias a los neogramáticos ya no se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, como si fuera independiente de quien habla, o del pueblo, del hablante, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Y este es un punto sumamente importante. Vuelvo a repetir que el mérito de este avance de los neogramáticos fue sacarle a la lengua esa característica de un organismo que se desarrollaba por sí mismo, independientemente de las características sociales y culturales de los grupos lingüísticos, y observar que el desarrollo de la lengua tenía que ver con el colectivo de hablantes. Esto se entendió porque es una idea muy importante. Empezar a entender que la lengua tiene una evolución en desarrollo cultural y social. Y que el grupo... Sí, ahora sí. Pues, perfecto. Al mismo tiempo se comprendió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la filología de simple comparación entre una lengua antigua y una moderna, y de la gramática comparada que hacía solo la comparación. Sin embargo, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, no se puede decir que haya hecho la luz sobre el conjunto de las cuestiones, un avance importante, sí, y todavía hoy los problemas fundamentales de la lingüística general aguardan solución. Estamos hablando de un texto del curso de Lingüística General de principio del siglo XX, estamos en principio del siglo XXI. Tenemos que contextualizar también este texto que estamos leyendo. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más a la realidad, y aparece esta palabra como muy importante, ciñéndose cada vez más a la realidad, lo voy a poner en negrita, o sea que la realidad entra a jugar un papel importante en los estudios lingüísticos, hizo guerra a la terminología de los comparatistas, que comparaban una lengua con la otra sin tener en cuenta las características de los hablantes, y especialmente a las metáforas ilógicas de que se servían. Desde entonces, cuando dice metáforas ilógicas es comparar a las lenguas como grupos de vegetales, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un objeto de estudio de las ciencias sociales con un objeto de estudio de las ciencias naturales. ¿Se entiende? Un minuto. Perdón. Ahí está, perdón. No, que entró mi papá que no sabe que estoy dando clases y entró. Bien, ¿se entiende cuando dice o metáforas lógicas que se refiere al párrafo anterior que leíamos de los vegetales en las ciencias naturales? A mí no me queda. ¿Podés repetir, porfis?
Bueno, Maru, la infografía, que es de teoría literaria, si querés, mándamela en privado y el miércoles la revisamos. Después le contesto a Maru que me escribe por Bueno, ahí. profe. Ahí está. Vamos de vuelta. La gramática comparatista comparaba las características de una lengua con la característica de otra en una evolución, pero de manera sin tener en cuenta el medio o el grupo lingüístico o los lingüistas o los hablantes. Como si estuvieran comparando, que lo dice acá, perdón. Como si estuvieran comparando, dice, dos grupos de vegetales, acá. Como los vegetales de la misma especie recorren independientemente uno de los otros las mismas fases de desarrollo, o sea, la fase de desarrollo nace, crece, se reproduce, muere, de la planta. Por ejemplo, cuando lo ves en los chicos del primario, la fase es, nace, la planta, aparte de todos los procesos de fotosíntesis, nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, así hacen la comparación, como si fueran los vegetales, las lenguas. Una comparación que tiene que ver con el mundo de las ciencias naturales más que con el mundo de las ciencias sociales. ¿Ahora sí queda más claro? Profe, Giane dice que se le corta. A ver, esperen que reviso mi internet. ¿A vos se te corta, Maru? No, profe, me parece que es el mío. Porque Yo escucho va como perfecto. quiere. Ay, Dios, qué bronca. Bueno, cualquier cosa, anda frenando y lo volvemos a repetir. Yo vuelvo a repetir. Yo si le hace una crítica entonces a la literatura comparada por esta metáfora ilógica de hablar de las lenguas como si fueran vegetales, que hacen un proceso de evolución sin relacionarse con nada a su alrededor, es decir, con los hablantes. Ahí más o menos, ¿se entiende? En sí, el eje de la cuestión no es esta crítica a esta metáfora, sino es centrarse en esto. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más de la realidad, empieza a aparecer la realidad y el contexto y el grupo lingüístico como algo que es determinante para el estudio de la lingüística, del objeto de estudio de la lingüística, que es la lengua. La aparición de este factor, que es la realidad. ¿Eso sí se entiende? Y sigo. Desde entonces ya no se atrevía uno a decir la lengua hace esto o aquello. La lengua. Como si la lengua tuviera una entidad y un poder de hacer o deshacer por sí sola separada del hablante. Ni hablar de la vida de la lengua, ya que la lengua no es una entidad y no existen más que en los sujetos hablantes. Y hagan este ejercicio de imaginación. La lengua hace esto o aquello. Si yo digo, la lengua hace, yo le puedo dar, le estoy dando entidad de persona. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un verbo, hace, hacer. Maru hace la tarea, Gianela hace actividades domésticas. Como para poner dos ejemplos, lo hacen, lo pueden hacer. Son personas que tienen la capacidad del movimiento para realizar acciones. La lengua, ¿hace algo fuera del hablante? Y yo creo que no. ¿O es el hablante el que hace con la lengua? Es el hablante el que eso. Nomás que se me corta, no sé si me escuchó. Sí, sí, te escucho. El hablante es el que hace con la lengua. Muy bien, entonces acá es el punto más importante al que llega en la historia de la evolución de la lingüística. Cuando empezamos a entender que el objeto de estudio de la lingüística, que es el lenguaje, también está atravesado por la realidad y la realidad del hablante, que la lengua no es una entidad, no tiene entidad, no tiene presencia, no es un ente que no existe, sino es a través de un hablante que le da existencia, a través de justamente el uso. Lengua, lenguaje y habla, el habla es la parte individual, el uso.
de la lengua. Eso es lo que le da existencia real. Si nosotros no hablamos, sin el hablante, sin la realidad de este hablante, la lengua no tiene existencia, no puede hacer. Solo podemos hacer si hay un sujeto que hace uso de ese lenguaje. Ahí va más o menos la actividad de observar esta frase. La lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. Existe en la medida en que hay un sujeto que hace uso de ella. Ahí, ¿vamos? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Hay ciertas imágenes de que no se puede prescindir. Exigir que uno no sirva más que en que de términos que respondan a las realidades del lenguaje es pretender que esas realidades ya no tienen misterio para nosotros, pero estamos muy lejos de tal cosa y acá concluye porque lo más importante es justamente la llegada a esta afirmación. De toda esta evolución y de todas estas fases es justamente en este momento cuando la realidad y el grupo lingüista empieza a tener importancia en el estudio de la lengua. No sucedió en la gramática tradicional, no sucedió en la filología, no sucedió en la gramática comparada. En la neogramática aparece la realidad como un factor importante y el grupo lingüístico. Y ahí la lengua empieza a ser entendida con una existencia real a través de un grupo hablante. Y eso empieza a tener peso en los estudios. Hasta ahí se entendió todo este párrafo, o capítulo número 1, que se llama Ojeada a la historia de la lingüística. Bien, las invito ahora a hacer esas anotaciones que ustedes crean, conclusiones que ustedes crean importantes en relación a entonces a esa pregunta que yo les había puesto en el chat, acá la vuelvo a traer, la pregunta, explicar, chat, la lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes, explicar esta frase luego de la lectura, bueno, les invito entonces a ustedes a reconstruir en sus apuntes esa respuesta. Díganme si quedó alguna duda de esto, que es una lectura simple para empezar a tener en cuenta a SOSIR, que es el que nos interesa en este momento. Yo les estoy compartiendo ahora la clase 7, que decía justamente lectura de SOSIR, curso de lingüística general, para entrar en el tema de la lengua como sistema de signos y acercarnos a la lingüística general. Esto es lo que leímos. Ojeada la historia de la lingüística. Y esto es lo que tenemos que leer. Capítulo 2. Materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con las ciencias conexas o con las ciencias que se relacionan. Después vamos a ver el objeto de la lingüística según SOSIR. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? ¿Venimos bien? Bien, vamos a empezar con este capítulo número 2. Díganme, sí, ustedes díganme cuando ya no digan, bueno, basta, acá llegamos con tanta teoría de SOSIR. Y les explico el trabajito de lectura, que no hay que leer a todo Kaplan, sino que es esta captura de pantalla que le hice, que es lo que tienen que observar y hacer. Para empezar a observar textos que no son del área de la lingüística, porque este texto es del área de la investigación educativa, pero como dentro del área de la investigación educativa es tan importante pensar y reflexionar en la construcción discursiva y la construcción del lenguaje en cuanto al lenguaje como objeto de estudio. Comparto entonces el material anterior, que es este que le acabamos de leer, el que estamos leyendo ahora y marcando, yo se lo voy a pasar marcado tal cual está ahora.
Bien, capítulo número 2. Materia y tarea de la lingüística, sus relaciones con las ciencias conexas. Lo vamos leyendo, lo vamos marcando, vamos haciendo algunas reflexiones hasta el punto que yo entienda que comprenden. Cuando ya las agoté, cambiamos y vemos lo de Kaplan. La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de decadencia, teniendo en cuenta en cada periodo no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de expresión, ni más ni menos. Esto es sumamente importante. Acá tenemos justamente de qué se constituye la materia de la lingüística. Esta es una buena herramienta para hacer apuntes y tomas de nota cuando no lo tengo impreso y lo tengo en Word, por ejemplo, las notas al margen. Bien, entonces, revisamos. Idea. Materia de la lingüística. Todas las manifestaciones del lenguaje humano, formales e informales, arcaicas o modernas, todas, absolutamente todas, manifestaciones del lenguaje humano son materia de la lingüística. Por eso se le critica a la gramática la observación solo, y en la filología la observación solo de la lengua escrita y no de la lengua hablada, dejando de lado la oralidad como si no fuera una manifestación del lenguaje humano. ¿Me explico bien? Ustedes por las dudas, si no pueden hablar, pongan la manito del emoticón que tienen abajo, entonces yo ya ahí visualmente identifico. Sí, profe. Bueno, Nomás que se me recorta. Sí, se te corta, ahí me di cuenta. Y algo más aún, como el lenguaje no es, como el lenguaje no está más de las veces sería al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos medios que nos permiten conocer los idiomas. Pretéritos distantes. Pretéritos son pasados. Vieron que el tiempo en los modos verbales se llama pretérito perfecto, pretérito imperfecto, que es un sinónimo de pasado. Por lo tanto, el lingüista, y es importante para nosotros, deberá tener en cuenta todas las pruebas posibles de las manifestaciones del lenguaje humano, sean oral o escritas. Y yo los voy a poner así como un comentario. Esto sería material de estudio del lingüista. La tarea del lingüista será, tarea del lingüista entonces, uno, algo que estoy haciendo también en este momento cuando hago todas estas anotaciones es mostrarles una técnica de lectura de textos, para después, cuando vuelven sobre los textos, saber qué es específicamente lo que hay que observar y no perder tiempo en lo otro. Hacer la descripción y la historia de todas las lenguas de que pueda ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de la familia de lenguas y a reconstruir en lo posible las lenguas madres de cada familia. Primer tarea del lingüista, historia de las lenguas. Segunda tarea del lingüista, acá, B, buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los fenómenos particulares de la historia. Uno, entonces, observar la historia de cada lengua. Dos, de esas historias, ¿cuáles son las leyes universales? O sea, ¿qué es lo que en cada una de las lenguas observadas funciona de la misma manera? Una ley universal. Por ejemplo, nosotros cuando decimos una ley universal, el factor 0 es dador de tal y tal y tal para los factores de los tipos de sangre. Es una ley universal. Bien. O el 0 como dador universal.
Funciona en todos los casos y en todas las personas y no importa la nacionalidad. Eso es una ley universal, para darles un ejemplo. Bueno, la tarea del lingüista es primero hacer esa historia y descripción de cada una de las lenguas, después buscar una de las leyes universales que hay entre ellas, y C, tarea del lingüista, deslindarse y definirse ella misma. Dar una definición de esa lengua y de esas leyes, y de la lengua. La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias. Y acabamos lo que el título decía, relaciones con la ciencia. Materia y tarea del lingüista. 1, 2, 3. Miren, vamos de vuelta. Materia de la lingüística. Todas las manifestaciones del lenguaje humano. Tarea de la lingüística. La tarea del lingüista será A, B, C. Y ahora vamos, relaciones con las ciencias conexas. La lingüística tiene conexión estrecha con muchas ciencias. Relaciones. Y acá vemos los 3 aspectos que el título del capítulo número 2 enunciaba. ¿Se entiende el modo de lectura? Ahí me corro. ¿Se escucha o se corta? Ay, Maru, ¿ese es un se entiende o no se entiende? Profe, me equivoqué de carita, era de emoticón, era el ok. Ah, bueno, Sí, perfecto. manito arriba. Bien, ahora vamos entonces. Conexiones que la lingüística establece con otras ciencias, ya sabiendo que la materia son todas las manifestaciones del lenguaje humano, que la tarea del lingüista, las tareas son 3, y vamos a ver cuáles son esas relaciones. Unas que le dan datos, otros que se los toman. Entonces, hay 2 tipos de conexiones con otras ciencias. Las conexiones en las que otras ciencias les dan datos a la lingüística y las conexiones en que la lingüística aporta conocimientos a otras ciencias. Entonces, relaciones. 2 tipos. A, la lingüística, y lo voy a abreviar, toma datos de otras ciencias. B, la lingüística aporta datos a otras ciencias. Entonces, la lingüística se relaciona con otras ciencias para tomar conocimientos que les son útiles y para aportar conocimientos que les son útiles a otras ciencias. Esos son los 2 tipos de relaciones. Los límites que las separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, la lingüística tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografía y de la prehistoria. La etnografía es el estudio de las características culturales y sociales, o la forma, y ahí incluye la forma en que se habla de una sociedad o un grupo en particular. Y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documento. Tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia al hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Pero, ¿tendremos entonces que incorporarla a la sociología? O sea, se pregunta Saussure, ¿es la lingüística parte de la sociología? ¿Qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología social? En el fondo, todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los cambios fonéticos. Y puesto que la lingüística suministra a la psicología social tan preciosos datos, ¿no forma parte de ella? Estas son cuestiones que aquí no hacemos más que indicar para volver a tomarlas luego. Las conexiones de la lingüística con la fisiología no son tan difíciles de desenredar. La relación es unilateral, en el sentido de que el estudio de las lenguas pide aclaraciones a la fisiología de los sonidos, pero no se las proporciona a su vez. En todo caso, la confusión entre las 2 disciplinas es imposible. Lo esencial de la lengua, ya lo veremos, es extraño al carácter fónico del signo lingüístico. En síntesis,
La lingüística se relaciona con otras ciencias porque aporta conocimientos y datos o porque los recibe para enriquecer sus estudios. La lingüística no es parte ni de la etnografía, o sea, no es una parte de la etnografía, sino que es una ciencia que tiene entidad propia y objeto propio de estudio. No se incorpora a la sociología, tampoco a la psicología social y tampoco a la fisiología, sino que cada una es una ciencia particular que tiene un objeto de estudio recortado específicamente. Que quede claro eso, porque durante mucho tiempo existió la discusión de qué ciencia formaba parte de otra ciencia y la discusión de la autonomía de la ciencia también. Ustedes, si vieron filosofía o historia de la filosofía, habrán visto que primero todas las ciencias formaban parte de la filosofía. Es decir, que eran ramas de la filosofía que después fueron adquiriendo un carácter propio a medida que se fue definiendo el objeto de estudio y que cada objeto de estudio era diferente entre sí. Entonces ahí nace lo que se llama la autonomía de la ciencia. Esto sucede también con la lingüística, pero en un origen, que es en el nacimiento de la filosofía, y estamos hablando de siglo V a.C. en Roma y Atenas, hablamos después de ciencia, pero como ramas de la filosofía. No sé si lo vieron en algún momento esto, en historia de la filosofía, se suele trabajar en el secundario. Esto es un poco lo que se desprende de ese estudio. La lingüística tiene un objeto propio, una autonomía como ciencia. Un objeto y un método de estudio. Para que haya ciencia tiene que haber objeto y método de estudio. Y el objeto tiene que tener una naturaleza y una función. Cuando eso sucede, tenemos una autonomía científica, una autonomía de la ciencia. Lo que tiene que quedar claro en este párrafo es que claramente la lingüística se relaciona con otras ciencias, pero no necesariamente porque es parte de esas ciencias. ¿Eso se entiende? Y sigo. ¿Sigo? Bien. En cuanto a la filología, que ya la mencionamos antes, ya hemos llegado a un acuerdo seguro. Es netamente distinta de la lingüística a pesar de los puntos de contacto de las dos ciencias y los servicios mutuos que se prestan. ¿Y cuál es la utilidad de la lingüística? Pregunta sumamente clave y muy importante. Problema clave. Pocas personas tienen sobre esto ideas claras. No es este el lugar de fijarlas, pero es evidente, por ejemplo, que las cuestiones lingüísticas interesan a todos cuantos historiadores, filólogos, tienen que manejar textos. Cada vez que hablamos de textos, hablamos justamente de una manifestación del lenguaje humano, por lo tanto estamos hablando de lo que es materia de lingüística, pero no todo texto se aborda desde la perspectiva de la lingüística. Así que volvemos. Hay una pregunta central, ¿cuál es la utilidad de la lingüística? Muy bien, muchos se la preguntan, no es una cuestión simple de descifrar, según el capítulo número 2 del curso de Lingüística General de SOCIP. No es este el lugar de esa SOCIP de fijarla, pero es evidente que es una cuestión que a todos interesa. Más evidente todavía es su importancia para la cultura general. En la vida de los individuos y de las sociedades no hay factor tan importante como el lenguaje. Entonces, ¿cuál es el centro de preguntarse esto? Justamente acá, importancia para la cultura general. En la vida de los individuos y de las sociedades no hay factor tan importante como el lenguaje. Lo dijimos, nosotros somos a través del lenguaje, hacemos a través del lenguaje. El lenguaje adquiere entidad por la práctica y el uso que nosotros hacemos de ello. Representamos el mundo a través del lenguaje y si no le damos nombre, no tiene existencia. Así que esa es la clara importancia, la volvemos a reiterar. Sería inadmisible que su estudio no interesara más que a unos cuantos especialistas. De hecho, todo el mundo se ocupa del lenguaje, poco o mucho, pero consecuencia paradójica del interés que le presta, no hay terreno donde hayan germinado más ideas absurdas, prejuicios,
espejismos, ficciones, que justamente en el lenguaje. Desde el punto de vista psicológico, esos errores no son desdeñables, pero la tarea del lingüista es ante todo la de declararlos y disiparlos tan completamente como sea posible. Bien, como ustedes verán, terminamos el capítulo número 2, muy claramente marcamos cuál es la materia, todas las manifestaciones del lenguaje humano, cuál es la tarea del lingüista, hacer la descripción y la historia de las lenguas, encontrar las leyes universales y los puntos en común, y definirse o definir a la lingüística como una ciencia que tiene su propio método y su propio objeto, y tratar de ir encontrando cuáles son los errores de consideración del lenguaje a través de la historia. Hasta acá, ¿cómo venimos con esta lectura? Y de paso... Bien. ¿Bien? Sí. Bien, remarcamos algo importante, una pregunta, un problema clave, ¿cuál es la utilidad de la lingüística? Importancia para la cultura general en la vida de los individuos de las sociedades, no hay factor tan importante como el lenguaje. Bien. Teniendo en cuenta este final de capítulo número 2, en el que nos quedamos con esta frase remarcada en amarillo, archivo guardar, hasta si no me pierdo eso, quiero compartirles la clase que les mandé. ¿Está? Perfecto. Fíjense lo que dice acá. Trabajo de aplicación obligatoria, pero es para obligarlas a reflexionar y a pensar nada más. No es para invitarlas, es para obligarlas. No, es una invitación a reflexionar y también a ayudarlas a construir un método de lectura y análisis que les pueda ayudar para leer la crítica de las otras asignaturas. Estoy tratando también de aportarles herramientas para que cuando lean la crítica en la parte de los autores críticos en historia, en las literaturas que ustedes tienen, tengan algún tipo de herramienta para fijar o para poder encontrar cuáles son las ideas centrales de estos textos que son más académicos. Si a ustedes por ahí les parece que no es necesario, me lo dicen y no hay ningún problema. En el siguiente fragmento de Kaplan, que pertenece del 2009, podrán observar la introducción a un informe construido luego de una investigación educativa desde las perspectivas de las ciencias sociales. Cuando se hace investigación educativa se hace desde las perspectivas de las ciencias sociales, porque es una mirada crítica y tiene que ver con una mirada situada de un momento histórico. Y cuando hablamos de momento histórico, sí o sí nos vamos de las ciencias exactas y nos vamos a las ciencias humanas. Lo que nos interesa de esta introducción, de este fragmento, es poder reflexionar sobre lo que la autora dice del lenguaje. Creo que se llama Cora la autora, si no me equivoco. Yo la menciono como Kaplan, y no fijo nunca que creo que es Cora. Es poder reflexionar sobre lo que la autora dice del lenguaje. Te propongo que construyas un párrafo que refleje esa reflexión en torno a tu lectura. Vamos a hacer la lectura. Este artículo se llama Destinos escolares en sociedades miserables. Mi intención no es leer el artículo completo, que es recontra interesante, sobre todo, pero bueno, esto es parte de las materias pedagógicas que ustedes tienen, que es observar la escuela dentro del trabajo de la profesión docente y la escuela, la institución escolar dentro de un contexto particular, en este caso sociedades miserables, por eso es re interesante, sino que es observar la importancia radical en una frase en la que aparece el lenguaje como centro de la construcción del imaginario social. Y dice el fragmento, esperen que agrando un poco el zoom, porque si no, no alcanzo a ver la letra. Dice así: la pregunta que instala este escrito es acerca de las consecuencias personales de las transformaciones profundas de nuestras sociedades. ¿Cómo configuran su identidad los jóvenes alumnos que transitan la escuela media? Claramente es una pregunta que va para el lado ustedes de las materias de ustedes de pedagogía
institución escolar, institución educativa, todo lo que es historia de la educación. A los fines de esbozar respuestas, recurriré a 3 metáforas como camino para caracterizar a las sociedades contemporáneas y examinar los efectos sobre la construcción de la subjetividad. Para afirmar la argumentación sobre una dimensión metafórica, mencionamos que el lenguaje posee varias funciones. Ciertas metáforas en nuestra cotidianeidad corren el riesgo de naturalizarse y descontextualizarse. El proceso de naturalización involucra un ocultamiento de los sentidos profundos de esas ideas que forman parte del mundo de la doxa, que como tal se presenta como inexorable. El lenguaje y las palabras sociales contribuyen en ocasiones, bajo mecanismos inconscientes, a constituir aquello que nombran. Podemos plantear que el mundo social no funciona en términos de conciencia, funciona en términos de prácticas, mecanismos. Bourdieu y Eggleton, que ustedes lo leyeron en teoría literaria de Eggleton. El ocultamiento es una de las funciones sociales del lenguaje cotidiano. Sin embargo, desde el campo teórico, ciertas metáforas pueden colaborar a visibilizar aspectos de las realidades que vivimos. Utilizaremos entonces 3 figuras no eufemísticas que han producido autores diferentes, aunque englobados todos ellos en el paradigma crítico de las ciencias sociales, que nos permitirán aprender ciertos rasgos de las sociedades actuales y examinar las consecuencias que han tenido sus transformaciones sobre la escuela media como institución y sobre sus actores en tantos sujetos sociales. ¿Qué les voy a pedir que hagan? En primer lugar, obviamente que van a tener que releer, porque no es lo mismo leer uno que alguien te lo lea, este fragmento, y observar justamente lo que la autora dice del lenguaje. Y no solo del lenguaje, observe los términos ocultamiento, naturalización, construcción, metáfora, vuelvo a repetir, metáfora,